Primero que todo, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestras charlas de capacitación del Hospital Militar Central para todos. El día de hoy vamos a salirnos un poquitico de los temas que hablamos la semana pasada. Estábamos hablando de temas como salud mental, un poco de bibliografía. Ahora vamos a irnos a un tema bastante taquillero, de lo cual poco sabemos a nuestros rurales, la parte de radiología. Entonces, el día de hoy aquí tenemos dos expositores importantes. No voy a nombrar primero el hombre y luego la mujer, porque ese es el orden de las charlas. Entonces, primero que todo, vamos a hablar sobre los hallazgos típicos y atípicos que vamos a encontrar en la radiografía de tórax. Esta charla nos va a dictar el doctor Nicolás Jiménez, médico radiólogo acá, compañero nuestro, profe mío, y posteriormente la disertación de la doctora Sonia Nieto, también una médica radióloga, va a hablar sobre tomografía en COVID-19. Vamos a hablar sobre los patrones más relevantes en la tomografía, teniendo en cuenta el consenso nacional de la Asociación Colombiana de Radiología. Entonces, pues no se hagan más preámbulos. Doctor Nicolás, bienvenido, de verdad, pláceme tenerlo acá. Doctora Sonia también, yo sé que está desde radiología, también un placer tenerla acá en nuestro charlas de capacitación. El público es suyo, doctor, bienvenido. Sí, doctor, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al hospital por querer compartir la experiencia nuestra en imágenes diagnósticas, específicamente en esta patología que nos preocupa y nos atañe a todos. Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos a colocar su presentación. Control sobre su presentación. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de las imágenes diagnósticas del COVID-19. Para entrar en materia tenemos que darnos una idea de qué estamos hablando, cuál es nuestra materia. Los virus COVID son una familia de virus con una cadena única de RNA que se aíslan en diferentes especies animales. En ocasiones mutan y pasan al hombre, como ya lo vimos antes en las infecciones por SARS, por MERS y ahora por SARS-CoV-19. Esto es una generalidad para empezar a hablar de qué estamos hablando. ¿Cómo nos contagiamos nosotros? Nos contagiamos por vía oral. ¿Sí? Y la vía oral, ¿qué implica? Que el virus pasa a través de la vía oral y llega a los pulmones. Es una generalidad, yo no voy a enfocar en la parte diagnóstica, en las imágenes diagnósticas. Yo no voy a mencionar nada que tenga que ver ni con epidemiología, ni con etiología, ni con farmacología, solamente la parte diagnóstica. Doctor Jiménez, le tengo una noticia. Están viéndonos desde el Servicio de Radiología del Hospital Naval de Cartagena. Bienvenida, Luis Marina. Está conectado también Leonidas Lara Reyes desde el Hospital Naval. Qué maravilla. Ok, bueno, bienvenidos todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos contaminamos con un COVID o con un virus COVID? Hace el cuerpo una reacción inflamatoria y eso se va a manifestar en una radiografía de tórax y específicamente. Entonces, para entrar en contexto, en China notifican un conglomerado de casos nuevos por coronavirus el 31 de diciembre de 2019. El primer reporte por fuera de la China es el 13 de enero, 13 días después. Y el 11 de marzo, o sea, casi 2 meses después, la Organización Mundial de la Salud decreta el COVID como una pandemia. Y vemos un esquema, están en todos los países. No hay uno que no tenga, unos más, otros menos, dependiendo de cómo se ha manejado el aislamiento. Cómo se ha manejado la comunicación que existe en el mundo. Pero ¿de qué vamos a hablar nosotros? Vamos a hablar de radiología, de los hallazgos radiológicos del COVID en la radiología. ¿Y por qué empiezo diciendo que son máquinas portátiles fáciles de usar? Porque el diagnóstico lo vamos a hacer nosotros con un estudio portátil, un equipo portátil. ¿Eso qué ventajas tiene? Que nosotros trasladamos el equipo a la cama del paciente, disminuyendo la complejidad que existe en trasladar un paciente con servicios diagnósticos y la probabilidad de contaminar el camino, mucha gente en el camino.
Entonces, la placa es una placa portátil, de la mejor calidad posible, lo que tratamos nosotros de hacer. Entiendo que la sensibilidad y la especificidad de la placa de tórax, iniciando la enfermedad, es muy baja, pero va cambiando en la medida que la neumonía progresa, se hace mucho más en Hacelo en Facebook. Finalmente, debo decir que el Desde España. 90% de los pacientes con COVID hospitalizados tienen placas de radiografía simple de tórax. Solo un 10% tienen un TAC de tórax como estudio. ¿Cómo debemos hacer el informe radiológico? Lo importante para nosotros es estandarizar un lenguaje, que los entiendan y que nos hagamos entender. Y hacemos una estructura, un reporte muy particular. Debemos incluir la presencia o ausencia de neumonía por COVID y su extensión en el informe radiológico, con el fin de reducir la variabilidad de los reportes y brindando para todo el mundo, para el clínico, para todo el mundo, una facilidad en la toma de decisión. Doctor Jiménez, vamos a hablar después de cómo se ve el informe. Sí, sí. Yo Va, les voy va a estructurarlo todo. como tal. Sí, yo les voy a explicar. Como un PAS que dice positivo o negativo. Exacto. Así nos va a explicar el informe. Exacto. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos cuando formamos una placa de rayos X en este momento para COVID? O es negativa, no tenemos nada, o es indeterminada, tenemos unos hallazgos sutiles, o es una neumonía focal, o es una neumonía multifocal. Ustedes entenderán que nosotros lo que más tenemos son neumonías multifocales, pero yo voy a poner ejemplos de esto. Entonces, nuestro primer paciente, paciente masculino, 50 años. Dolor precordial desde hace 6 días. Tos seca, malestar general y fiebre. Como tiene síntomas sugestivos de que pudiera tener un COVID, le hacemos una radiografía de tórax para confirmar o descartar que estamos hablando de un paciente con un compromiso pulmonar. Y no tiene compromiso pulmonar, se descartó la infección. O sea, el primero es para decir que hay pacientes que no tienen COVID. No vemos COVID en el momento que le tomamos la placa simple de tórax. La indeterminada es difícil porque son opacidades basales que se pueden representar como pequeñas atelectasias. Hallazgos de enfermedad pulmonar crónica que no se pueden determinar como estables. Muchos de los pacientes con COVID tienen patología previa, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, muchas patologías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos que algo está cambiando, ese paciente es susceptible de tener un hallazgo indeterminado de COVID. Unos ejemplos: mujer de 18 años, proveniente de España, del hospital militar, sin antecedentes patológicos, le hacemos la prueba en sangre, es como se hace el diagnóstico, el PCR es positivo, 6 días de astenia, adinamia, fiebre y disnea, al ingreso está desaturada. Y lo que nosotros vemos en la radiografía de tórax es unas pequeñas opacidades basales, muy sutiles, casi que podríamos decir que es una placa normal, y que la informamos como vidrio esmerilado. Doctor, ¿usted nos puede explicar? Hay algunos de nuestros oyentes que no son médicos. Tenemos técnicos, paramédicos, tenemos terapeutas, auxiliares de enfermería. ¿Cómo es el vidrio esmerilado? ¿A qué se refiere el vidrio esmerilado? El vidrio esmerilado es una representación de un infiltrado basal principal. Bueno, puede estar en todas partes del pulmón, pero es un infiltrado en que se ve una opacidad, una línea, una opacidad, una línea, como si hubiéramos tallado un vidrio, el cual los vemos o los veíamos antiguamente en los baños. Los vidrios donde no vidrio se ve. esmerilado. Ese patrón es el que se ve. Es ese. Bueno, vamos a verlo también en la tomografía. Bueno, el siguiente paciente es una paciente femenina, también del hospital, antecedentes de hipertensión arterial. 2 días antes presenta múltiples episodios de emética, astenia y adinamia. Le tomamos una radiografía de tórax y empezamos a ver hallazgos asociados con el COVID. Tiene una masa pulmonar con una calcificación en su interior y tiene disminución en la transparencia en la base pulmonar del pulmón izquierdo. Y lo informamos como opacidades de tipo alveolar. En la radiografía simple, sutiles, en el TAC, que más tarde van a profundizar en el TAC, infiltrados de tipo alveolar e intersticial
periféricos en casi la totalidad del pulmón izquierdo. Y aquí debo hacer claro, se ve mejor la imagen en el TAC que en la radiografía simple, pero la radiografía simple es el estándar de oro para arrancar el estudio. Doctor, entonces, por lo que yo he entendido hasta ahora, los hallazgos pueden ser sin ningún problema unilaterales o bilaterales, Sí. o solo basales a ambos lados o basales en un solo lado. Es decir, no hay una predilección de la enfermedad por ocupar una parte u otra. Sí, si hay una predilección, principalmente son periféricos. Entendido. O sea, esa es la idea. Los infiltrados son periféricos. Ya les voy a hablar ahorita, porque es que estamos hablando de los casos indeterminados, los que son difíciles, los que no son comunes, los que no son típicos. Los que estamos mostrando son positivos. Sí. Entonces, la neumonía focal, para ya entrar en el caso que es más puntual, entonces lo que vamos a ver son opacidades focales, consolidaciones lobares o sublobares, que son más sugestivas de otro tipo de neumonía, sobre todo bacteriana, pero también los vemos con copa. ¿Qué significa una consolidación? Significa que el pulmón se tapa y nosotros vemos en la placa de tórax una imagen blanca. Estos hallazgos no son específicos de COP, sin embargo se pueden ver en algunas neumonías tempranas de COP. Aquí un ejemplo, paciente de 33 años, procedente de Italia con disnea y con fiebre, malestar general. Tiene una consolidación, una neumonía unifocal, un solo foco de neumonía en todo el pulmón. Pero no es el caso más típico, ya veremos los casos más típicos. Y la neumonía multifocal o bilateral es el hallazgo más frecuente, más típico en el paciente con COP. Entonces, ¿qué son? Opacidades periféricas, que son pobremente definidas, redondeadas en los lóbulos medios e inferiores. Lóbulos medios e inferiores. Es lo más frecuente en la parte inferior de los pulmones. Consolidaciones multifocales bilaterales y enfermedad del espacio aéreo bilateral. La apariencia de COP típica, pues es que es difícil decir solo hay esto, pero lo general es opacidades en vidrio esmerilado, ya lo veíamos como, conos sin consolidaciones, conos sin septos intra o interlobulares y con halo o signo de reverso del halo. Es un hallazgo radiológico que realmente no tiene importancia, sino para los radiólogos. Y la distribución es bilateral, multifocal o periférica. La podemos tener en todas partes. Lo podemos tener en un pulmón, en un segmento del pulmón, en los dos pulmones, comprometiendo la generalidad de todo. Y aquí algunos ejemplos. Este es un paciente de 57 años, la prueba PCR fue positiva, tiene 3 días de fiebre, tos seca y rinorrea. Se da egreso y a los 8 días reingresa el paciente por presentar un episodio de disnea y dolor torácico. El paciente no se veía tan mal inicialmente, pero después regresa y efectivamente tiene unos infiltrados en vidrio esmerilado que los estamos viendo aquí, son periféricos, son casi pegados a la pleura y son de los 2/3 inferiores del emitor, de ambos emitores. Y aquí vemos la representación en el TAC, es mucho más fácil de ver, el vidrio esmerilado, periférico y muy pegados hacia la pleura. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Vamos a tener toda una capacitación de tomografía, ¿cierto? Sí, sí, sí. Después van a hablar de tomografía. Lo que pasa es que finalmente, como nosotros hacemos imágenes, superponemos las cosas. Claro. Simple con lo complejo. De eso se trata esto. No, eso sí, el doctor Uribe, no sé. Somos imagenólogos. Claro, todos nos llegan a nosotros. Todos son nuestros. No hay ningún paciente afuera. Mujer de 89 años, antecedente de hipertensión pulmonar y EPOC, o sea, ella tiene de patología enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 3 días con somnolencia y disnea, o sea, signos respiratorios. Al ingreso, taquipnea y taquicardia. Le tomamos una placa simple y vamos a ver unos infiltrados de tipo alveolar y el vidrio esmerilado en ambas bases pulmonares, principalmente hacia la periferia, y aquí se ve muy bien lo que es la parte periférica del pulmón izquierdo. Y aquí vemos el compromiso de la base pulmonar derecha. La representación por TAC del mismo paciente con la misma lesión, opacidades de tipo alveolar, principalmente periféricos y con tendencia a la consolidación. Otro caso más, mujer de 49 años, antecedente de colon irritable, porque consultan por muchas cosas, además del COVID. Con fiebre, con mialgias, con tos seca, con diaforesis,
El esposo estaba hospitalizado por los mismos síntomas. La prueba de PCR fue positiva. A los 2 días del inicio de los síntomas le tomamos esta placa. La señora tiene unos sutiles cambios en la placa de tórax, unos pequeños infiltrados en vidrio esmerilado periféricos, principalmente en la base pulmonar derecha, hacia la periferia, y un poquito menos en la base pulmonar izquierda, también hacia la periferia. 10 días después de los síntomas, la enfermedad ha progresado de una manera significativa. Los infiltrados llegan hasta casi la parte superior del motor. Yo creería que esa es una imagen muy típica de lo que es el vidrio esmerilado. Exactamente. Y se ve perfecto lo que es vidrio esmerilado y es Sobre todo en la de la mitad. Sí, sí, sí. O sea, es el cuadro florido que aparece entre los 6 y los 11 días. Y aquí, ya 20 días después del inicio de los síntomas, la paciente empieza a mejorar y ya nos acercamos más a una placa normal sin ningún compromiso pulmonar. Otro ejemplo más, paciente de 59 años, trabajador en salud, médico, antecedentes de diabetes mellitus insulino dependiente, 4 días de orinofagia, dolor para pasar los alimentos, astenia, adinamia, o sea, se sentía malito, tos seca. Se da egreso y reconsulta al día siguiente por múltiples episodios diarreicos y en heces. Estaba teniendo un franco cuadro séptico generalizado de todo el cuerpo. La primera placa vemos unos infiltrados sutiles, basales, bilaterales, a los 4 días de empezar los síntomas. A los 7 días ya vemos que hay un compromiso generalizado de casi todo el pulmón, vidrio esmerilado, más hacia la periferia, más hacia las bases pulmonares. Y confirmamos con el TAC de tórax, donde vemos la consolidación neumónica y el vidrio esmerilado en la base pulmonar. Ese paciente anterior falleció. Este es otro paciente, hombre de 84 años, antecedente de hipertensión y ACV isquémico, 7 días de tos seca, rinorrea de orina, orinofagia, fiebre, astenia, dinamia. Le tomamos la placa simple y vamos a ver unos infiltrados en vidrio esmerilado, basales bilaterales. 10 días después de los síntomas, el paciente ha progresado de forma importante su enfermedad. Hay más compromiso periférico, más compromiso hacia la parte superior de ambos hemitórax, pero principalmente del lado derecho. Y hay una cosa que debo mencionar ahora, la mayoría de estos pacientes cursan sin derrame pleural, que es como un tip para decir, ¿es COP o no es COP? Normalmente no cursan con derrame pleural. Este paciente también desafortunadamente falleció, progresó y falleció de su enfermedad. ¿Qué tantos cursan con el derrame? Usualmente no uno debería pensar en otra cosa. Es inusual. Cuando tiene derrame hay que pensar en algo más. otra patología. Normalmente una sobreinfección o una falla cardíaca, porque algunos pacientes también se pueden llevar a falla cardíaca por el manejo tan difícil de meter los líquidos. Desde el punto de vista clínico, ya que el doctor Uribe está acá, si tenemos ese paciente que tiene un vidrio esmerilado, una prueba positiva y aparece con derrame, uno piensa en la sobreinfección. Sí, de uno. Y debería documentarla para que. Ahí es claro que la realidad también entre los toracentesis, toracentesis muestra súper importante. Sí. Okay. Otro paciente más, 57 años, sin antecedentes, trabajador de la salud, 3 días de dolor de cabeza, tos seca, orinofagia y mialgias. También se sentía más, prueba positiva. Le hacemos una placa y vamos a ver vidrio esmerilado en el ápice pulmonar derecho, en la base pulmonar derecha y en casi todo el hemitórax izquierdo. Está comprometiendo todo de una manera generalizada. Y aquí en el TAC de tórax de alta resolución lo que vamos a ver es lo mismo que vemos aquí en la placa simple de tórax. Vidrio esmerilado, consolidaciones neumónicas en las bases pulmonares y hacia la periferia del pulmón. Ese otro sería dos características, mucho más hacia la periferia del pulmón. Lo que pasa es que no son normalmente el mismo día ni en el mismo momento, por eso es que es un poquito distinto. Porque nosotros los manejamos normalmente con placas simples. Si el paciente progresa hacia algo que no es el cuadro típico, a ese paciente hay que hacer un TAC para mirar que no está en progresión y para descartar que tenga otra patología, pero no es lo mismo. Aquí vemos ya en el control posterior que el paciente ha empezado a presentar alguna mejoría con respecto a la placa
hay mucho más compromiso, aquí está mucho más limpio la placa de tórax. Otro paciente más, paciente de 61 años, antecedente de hipertensión arterial, reemplazo valvular aórtico acá, vemos la válvula reemplazada, tiene un tumor cerebral, o sea, es un paciente con alguna predisposición, tiene un PSR positivo, o sea, tiene una prueba positiva. Le tomamos una placa de tórax y vemos que tiene un compromiso extenso periférico basal izquierdo, que se corrobora aquí muy bien en la placa de tórax, en el TAC de alta resolución, y que no se veía también en la radiografía simple, pero igual se ve. Igual el diagnóstico se hizo inicialmente con la placa simple. Creo que es la última paciente, una paciente de 48 positivo, virus meridiano generalizado. Compromete todo el pulmón. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de las imágenes? Las imágenes no son necesarias si el paciente no tiene síntomas. O sea, no vamos a condicionar el servicio, no vamos a pedir lo que no es, no vamos a sobresaturar nuestros recursos. Vamos a utilizarlo de una manera controlada, pero de una manera sensata. Si el paciente sí tiene síntomas o está empeorando sus síntomas, hay que hacerle una radiografía de tórax. Si el paciente llega a urgencias y en el triage vemos un paciente con manifestaciones clínicas moderadas o severas, ese paciente se le debe hacer una placa de tórax. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para leer el informe de tórax? Entonces, dividimos el pulmón en 4 partes, el derecho y el izquierdo, y miramos qué compromiso tenemos para darle una puntuación y mirar qué tan severo es y qué tan comprometido está. El puntaje es normal de 0 y el puntaje máximo es de 8. Si es normal, es 0. Si es 1 o 2, o sea, leve, compromete un solo, es leve, le damos un puntaje de 1 a 2, 3 a 6 si es moderado y más de 6 si es grave. Esa es la forma en que nosotros hacemos el informe. En este momento, la que aplicamos, pero hay muchas formas. Hay unos sitios en el Reino Unido que dicen que se debe informar de una manera, los americanos dicen que se debe informar de otra manera, los españoles de otra, los italianos de otra, pero a mí me parece que este es práctico, es fácil, es simple y nos da una idea de qué es lo que tenemos y qué es lo que debemos reportar. Doctor, ayúdemelo a entender. Entonces, ¿hay más puntos si está más hacia los ápices? No, no hay más puntos, sino hay más compromiso, más progresión. O sea, controlamos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dependiendo del número de segmentos, tenemos más puntaje. Y al tener más puntaje, es mucho más la gravedad de la formación de la infección porque está comprometiendo más pulmón, más segmentos. Pero es una clasificación no anatómica, sino arbitraria. Pero es simplemente para darnos una idea de cuál es el compromiso en el tórax, para poder decir, este paciente tiene un grado severo de COP o este paciente tiene un grado leve de COP. Me imagino que están tratando de hacerlo simple con el propósito de evidenciar ese número enorme de casos que pueden llegar. La idea es eso, o sea, lo más fácil posible para que la gente lo entienda de la mejor manera. Bueno, y ya terminando, entonces, ¿qué tenemos? Los primeros 5 días de la enfermedad vamos a tener opacidades en vidrio esmerilado, consolidación o vidrio esmerilado más consolidación, los primeros 5 días. Lo que es terrible son los primeros 6 a 12 días de la enfermedad, donde se incrementa todo si el paciente se compromete cada vez más. Entonces, mayor incremento, mayor consolidación, más vidrio esmerilado y líneas irregulares. Y de los 12 a los 17 días se supone que si el paciente va en mejoría, debe ir disminuyendo el porcentaje de vidrio esmerilado y debe ir evolucionando hacia la franca mejor. Algunos ejemplos, ya no nuestros, sino del libro, que lo explican muy bien. El vidrio esmerilado, nosotros los tenemos los mejores ejemplos, lo mismo que veíamos ahora. Es lo mismo, es el tutorial, es un tutorial, pero es lo mismo que nosotros vemos, es exactamente lo mismo. Y otro ejemplo de lo que son las neumonías, simplemente para recalcar, son periféricas en ambas bases pulmonares. Y los diagnósticos diferenciales, obviamente, con una neumonía por influenza, que es lo más frecuente en este momento. Ok, entonces, la importancia del TAC, ya lo vamos a hablar, pero pues es mucho más sensible y mucho más específico que una placa de tórax, obvio, ¿cierto? La relación en el transcurso de los síntomas para nosotros es importante al inicio, en la mitad y al final de la enfermedad. Y
lo clasificamos la enfermedad como leve, como moderada o como severa, dependiendo de lo que ya les había explicado antes. Quiero extender más. Y el informe lo debemos hacer de la siguiente manera. Duración de los síntomas. Es distinto si estamos en el día 4, si estamos en el día 7, si estamos en el día 21. Es muy diferente. El virus merilado, la distribución, si es periférica, si es central, si es en los lóbulos inferiores. La demarcación de del infiltrado, si es redondeado, bien definido, mal definido, signos de halo. La extensión, lo que veíamos antes, que compromete la extensión, el puntaje de 8 sobre 8 para el caso más grave de todos. Los hallazgos de bandas fibróticas o distorsión de la arquitectura. Y la conclusión, una neumonía viral. Así debe ir el informe. Pero lo más importante, los días de que lleva el paciente, para poder decir, ¿va mejor o va peor? Y mil gracias a ustedes por la invitación para compartir nuestra experiencia con los pacientes de COC en el Hospital Militar Central. Gracias a usted, doctor. Gracias. A continuación, entonces, los dejaremos con la doctora Sonia Nieto, el cual vamos a tratar ya a corroborar, relacionar lo que hablábamos ahorita con el doctor Nicolás de rayos de tórax con lo que se habla en COVID-19. Doctora Nieto, bienvenida a nuestra charla. El auditorio es suyo, doctora. Doctora Sonia, ¿puedes iniciar, por favor, tu presentación? Bueno, muy buenos días, ¿me escuchan? Escuchamos perfectamente, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Primero quería agradecerles por la invitación. La charla que les voy a compartir a continuación tiene como título Tomografía en COVID-19, hablemos el mismo idioma. La idea es que como equipo interdisciplinario aprendamos todos cuál es el lenguaje radiológico para que nos podamos entender mejor en los informes que nosotros les presentamos a ustedes de sus pacientes. Esta charla está basada en las recomendaciones de la Asociación Colombiana de Radiología. Y uno de los objetivos principales del consenso de la Asociación Colombiana de Radiología es asegurar la adecuada interpretación y rapidez en la entrega de los resultados de los exámenes de imágenes requeridos con el fin de agilizar los procesos de trabajo diagnóstico y terapéutico. Una cosa como primera medida es identificar qué es un caso sospechoso. Entonces tenemos por caso sospechoso un paciente que tiene síntomas clínicos con un nexo epidemiológico o un paciente que tiene síntomas clínicos con cambios en las imágenes, básicamente opacidades en vidrio esmerilado o consolidaciones bilaterales en la radiografía de tórax. Pero una cosa muy importante es saber que el diagnóstico no se hace por imágenes, sino con una prueba positiva de PCR. Entonces, premisas. Lo primero, los estudios de imágenes diagnósticas, en particular la tomografía, no desempeñan un papel de primera línea en el diagnóstico de infección por COVID. Es decir, la tomografía no va a reemplazar la PCR. El diagnóstico no se hace por tomografía. Los pacientes asintomáticos respiratorios no deben ser tamizados para infección por COVID-19 con imágenes de tórax. Como veremos más adelante las indicaciones de imágenes de tórax. Un paciente que no tenga síntomas no debe ser llevado a tomografía ni a radiografía de tórax. La presencia de estudios normales de imágenes, es decir, una radiografía o una tomografía normal al inicio de la enfermedad, no nos va a descartar que el paciente tenga una infección por COVID-19. Pero entonces, ¿cuáles son las indicaciones de una tomografía de tórax? Primero, cuando tengamos un paciente que tenga una sospecha clínica de neumonía grave por COVID-19 y que tenga una radiografía de tórax normal. Cuando tenemos un paciente con una sospecha clínica de neumonía, lo primero que debemos hacer es una radiografía. Si esa radiografía sale normal
y tenemos una sospecha clínica que el paciente tiene una neumonía grave, debemos hacer la tomografía. También cuando tengamos una sospecha clínica y unas alteraciones en radiografía que sean inespecíficas. ¿Cómo así alteraciones inespecíficas? Alteraciones que no sean las típicas que encontramos en una neumonía por COVID-19. Cuando tengamos un paciente con una clínica que requiera una tomografía porque nos va a adicionar una información útil en la conducta terapéutica. Por ejemplo, un paciente que esté hospitalizado, que tenga una mala evolución, una evolución tórpida, o cuando queramos detectar complicaciones, como por ejemplo un tromboembolismo pulmonar, que eso ya lo veremos ahorita, o cuando sospechemos diagnósticos alternos. Antes de empezar ya las imágenes por tomografía, ya que tenemos público pues que no son radiólogos o que de pronto están en otras especialidades, yo quería explicarles un poco alguna semiología tomográfica para que nos entendamos mejor en la charla. Entonces, durante la charla yo les voy a estar hablando mucho de vidrio esmerilado. ¿Qué es el vidrio esmerilado? Entonces, el vidrio esmerilado se define como una opacidad del parénquima pulmonar que no borra las tramas vasculares. Este es un ejemplo en el que vemos cómo hay zonas que son más densas que el parénquima normal, pero que vemos los vasos sanguíneos en estas opacidades. Esta es una opacidad en vidrio esmerilado. Una consolidación es una opacidad que sí borra las tramas vasculares. Les voy a hablar del halo reverso, que es una opacidad central en vidrio esmerilado que está rodeada por una zona de consolidación, como vemos aquí en el ejemplo tomográfico. También les voy a estar hablando de patrón en empedrado, o que también es llamado crazy paving, que es un patrón en vidrio esmerilado que está superpuesto con engrosamiento de septos interlobulillares. Este es el engrosamiento de septos interlobulillares que lo vemos en forma de líneas, que está en el contexto de un paciente con vidrio esmerilado, con opacidades parenquimatosas que no borran las tramas vasculares. Ustedes aquí ven aumento de la densidad del parénquima, pero están viendo los vasos sanguíneos a través de esas opacidades. Es una opacidad en vidrio esmerilado. Y patrón de neumonía en organización. La neumonía en organización es un daño pulmonar en el que hay un déficit o una destrucción de toda esa trama de colágeno y se va a reflejar tomográficamente de muchas formas. Las más comunes son con vidrio esmerilado y consolidaciones que van a tener una distribución subpleural o peribroncovascular. Peribroncovascular es decir, alrededor de los vasos sanguíneos y de los bronquios. Y esta es otra manifestación de la neumonía en organización, que es el halo reverso. Bueno, han habido muchas clasificaciones en el COVID. Las más aceptadas son la de la Sociedad Británica de Imagen Torácica y de la Sociedad Norteamericana. La Sociedad Británica lo divide en 4 patrones, que es el patrón clásico, que da un 100% de confianza para el diagnóstico de neumonía por COVID-19, un patrón probable, que da una confianza entre el 71 y el 99%, un patrón indeterminado, que es menos del 70%, y un patrón no COVID, que es menos del 70% de confianza y que amerita considerar un diagnóstico alterno. Entonces, este es el patrón clásico. ¿Qué vamos a ver en un patrón clásico de COVID? Entonces, el patrón clásico se define como opacidades en vidrio esmerilado, múltiples bilaterales de distribución periférica y que predominan en lóbulos inferiores. Ese es el patrón clásico. Esto se puede presentar con o sin patrón en empedrado, que como ya sabemos es un patrón de vidrio esmerilado que tiene engrosamiento de septos interlobulillares interpuestos. Puede haber zonas de dilatación vascular dentro de las zonas que hay en vidrio esmerilado. Pueden haber consolidaciones periféricas, broncograma aéreo, el patrón en halo reverso, el patrón perilobular del que les hablaba en las anteriores diapositivas. Este es un caso de aquí del hospital. Es un hombre de 51 años con 4 días de fiebre y disnea progresiva. Entonces, ¿qué estamos viendo? Les traje como la secuencia para mostrarles que este paciente tiene unas opacidades en vidrio esmerilado, que son estas que vemos acá, de distribución periférica y que predominan en las bases pulmonares. Entonces, vemos aquí como en los ápices están respetados y a medida que vamos mirando hacia abajo,
hay más compromiso del parénquima pulmonar con opacidades en vidrio esmerilado. Un patrón probable. Entonces, como les decía, el patrón probable nos dio una confianza más o menos entre el 70 y el 99%. Entonces, son patrones que definen consolidaciones periféricas o peribroncovasculares de predominio en los lóbulos inferiores. Puede tener patrón en halo reverso, patrón perilobular, que son patrones de neumonía en organización, pero el paciente no tiene compromiso en vidrio esmerilado o es muy escaso. O sea que lo que predomina en un patrón probable son las consolidaciones del parénquima pulmonar. Y lo que predomina en sí en un patrón clásico es el vidrio esmerilado. Entonces, este es un ejemplo de patrón probable donde vemos opacidades peribroncovasculares de morfología redonda, consolidaciones parcheadas, de distribución peribroncovascular y subpleural. El patrón indeterminado es un patrón que no tiene criterios de clásico o probable y que nos pueden sugerir diagnósticos alternos. Les traje este ejemplo que está publicado en el Consenso de la Sociedad Británica porque me parece muy importante. Aquí vemos en la ventana para pulmón que hay unas opacidades que parecieran ser en vidrio esmerilado, pero ¿qué pasa? Este paciente lo hicieron con contraste. Entonces, les quería mostrar este ejemplo porque la tomografía en un paciente con sospecha de COVID no es una tomografía de tórax con contraste, es una tomografía de alta resolución. Las tomografías de alta resolución son tomografías simples. Si por alguna razón debemos utilizar el medio de contraste, ya sea porque además sospechamos de pronto un tromboembolismo pulmonar, debe hacerse primero el TACAR, la tomografía de alta resolución, y después sí hacer el tórax contrastado, porque aquí está en la definición. El medio de contraste endovenoso aumenta de por sí la densidad del parénquima pulmonar. Entonces, en este ejemplo no podríamos saber si realmente es una opacidad en vidrio esmerilado o es por el contraste endovenoso o son opacidades secundarias a las áreas dependientes del pulmón. Doctora Sonia, una pregunta. Por definición, el TACAR no se hace con medio de contraste. Exacto, es un TAC simple. Entonces, en imágenes en las que se haya utilizado el medio de contraste, por ejemplo, para una tomografía abdominal de doble contraste y se ven esas fases pulmonares, debemos ser más juiciosos y más cuidadosos a la hora de evaluar este tipo de imágenes. Claro que sí. Muchas veces encontramos como hallazgo incidental en pacientes que se les hace tomografía de abdomen por otra causa y en las bases pulmonares encontramos estos hallazgos. Y pues en este contexto de la pandemia, pues debemos ser muy cuidadosos en decir que no son opacidades verdaderas en vidrio esmerilado, sino considerar que probablemente son secundarias al medio de contraste endovenoso en el pulmón. Muchísimas gracias. Bueno, este es, como les decía, el TAC en el estudio del paciente con COVID-19 debe ser un TAC de tórax de alta resolución, que es un TAC que se hace sin medio de contraste endovenoso. Pero hay muchos pacientes, vemos una de las complicaciones que estamos teniendo con los pacientes de COVID-19, que es el tromboembolismo pulmonar. Esto ya es un caso diferente. En el estudio de tromboembolismo pulmonar, lo que en sí no queremos valorar es el parénquima, sino si tiene o no trombos. Entonces ahí tenemos que hacer un TAC de tórax contrastado con protocolo de tromboembolismo pulmonar. Este es un ejemplo también del hospital donde vemos los defectos de llenado, en la rama para el lóbulo superior, en la arteria pulmonar, rama para el lóbulo superior. Y aquí hay otro en la rama para el lóbulo inferior. En esos casos sí utilizamos medio de contraste. Bueno, también es importante valorar la severidad del compromiso del parénquima. Hay varias clasificaciones, unas que dicen que según el porcentaje de cada lóbulo, entonces se suma, se da un puntaje. Yo les traje esta que es una muy sencilla, que simplemente la divide en leve, moderada, grave o grave. Entonces leve son hasta 3 opacidades focales o más o de menos de 3 centímetros de diámetro en vidrio esmerilado. Este es un ejemplo de un compromiso leve, donde vemos una simple opacidad en vidrio esmerilado de distribución subpleural. La moderada a grave son más de 3 opacidades o que tengan más de 3 centímetros de diámetro las opacidades, como es este caso. Y la grave, que ya es un compromiso difuso del parénquima pulmonar, con zonas de consolidación, vidrio esmerilado, que puede o no tener zonas de distorsión de la arquitectura pulmonar. Bueno,
Este es un caso de un paciente del hospital de 39 años, creo que ya lo mostró el doctor Jiménez en su charla, con 9 días de tos productiva, fiebre, disnea, malestar general. Entonces, la radiografía inicial, para que la miremos, y esta es la tomografía el día siguiente a la realización de esa radiografía, perdón. Entonces, ¿qué vemos en esta tomografía? Entonces, cortes axiales desde los ápices hasta las bases pulmonares, donde vemos compromiso del parénquima pulmonar severo en vidrio esmerilado. El vidrio esmerilado es el patrón dominante donde vemos opacidades del parénquima pulmonar, pero que no borran las tramas vasculares. Esto es el típico vidrio esmerilado, que a su vez también tiene zonas de consolidación en los segmentos, perdón, en los lóbulos inferiores, que son estas. Aquí vemos cómo hay broncograma aéreo, cómo hay opacidades del parénquima pulmonar, pero que esas opacidades sí nos están borrando las tramas vasculares. Entonces, esto es vidrio esmerilado, esto es consolidación. Otra de las clasificaciones que han sido muy aceptadas es la clasificación de la Sociedad Radiológica de Norteamérica. Esta clasificación divide los patrones en típico, indeterminado, atípico y negativo para neumonía, que a veces lo prefieren porque es un poquito más claro. Entonces, la apariencia típica son las opacidades bilaterales en vidrio esmerilado con o sin consolidación, o que también puede tener crazy paving, pero debe tener vidrio esmerilado. También una apariencia típica son las opacidades en vidrio esmerilado de morfología redonda, que les voy a mostrar un caso del hospital que nos llegó así, que puede tener crazy paving o patrón empedrado. El signo del halo reverso, otros hallazgos de neumonía en organización. Entonces, este es un ejemplo de un patrón típico de COVID, donde vemos opacidades en vidrio esmerilado de morfología redonda, de distribución subpleural y peribroncovascular, y aquí vemos signo del halo reverso. Este es un paciente de 23 años con 4 días de fiebre, tos seca, vómito y diarrea. Entonces es en una etapa temprana de la enfermedad. Este es otro patrón típico, que es un hombre de 57 años con 8 días de fiebre, tos seca, disnea y dolor torácico, donde vemos un mayor compromiso del parénquima pulmonar en vidrio esmerilado, con una clásica distribución periférica y de predominio basal. Esto es lo predominante del COVID-19. En la charla pasada escuché que preguntaban si podía ser unilateral el compromiso del vidrio esmerilado. No es lo común. Puede que en casos muy tempranos pueda tener un compromiso unilateral, pero no es lo típico del COVID-19. Lo típico son opacidades bilaterales de predominio basal y periférico. Esta es la radiografía de este paciente. El patrón indeterminado o la apariencia indeterminada son esos pacientes que no tienen ese patrón típico de COVID-19, sino que pueden tener otros patrones que nos puedan hacer considerar otros diagnósticos. Por ejemplo, paciente que pueda tener vidrio esmerilado, pero no en la distribución típica del COVID-19, que es subpleural, periférico y de predominio basal. Este es un ejemplo de un paciente donde tiene vidrio esmerilado, pero este paciente tiene signos de enfermedad pulmonar intersticial difusa. Tiene engrosamiento de septos interlobulillares con opacidades inter e intralobulillares, tiene bronquiectasias. Y el patrón atípico es un patrón que definitivamente no es lo característico del COVID-19. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos debe hacer pensar en otros diagnósticos? Como por ejemplo, ¿qué cosas? Que tenga compromiso de la vía aérea periférica. Nódulos centrilobulillares, que es esto que les estoy señalando acá. Estos puntos blancos o hiperdensos, que son nódulos centrilobulillares con patrón en árbol en gemación, que veamos nódulos cavitados, pacientes con derrame pleural, pacientes con adenomegalias mediastinales. Estos no son patrones típicos, son atípicos para COVID-19. O negativo para neumonía, que es una tomografía normal. Pero como les decía, en las fases tempranas de la enfermedad, un TAC o una radiografía normal no nos excluye el diagnóstico de neumonía por COVID-19. Entonces, es importante tener en cuenta que la tomografía puede ser anormal antes que se instauren los síntomas, o que haya una PCR, o aún con una PCR negativa.
pero no por esto vamos a usar el TAC como diagnóstico de neumonía por COVID-19. Los hallazgos tomográficos de COVID-19 son los característicos en cualquier neumonía viral. Entonces, por ejemplo, una neumonía por influenza nos puede producir el mismo patrón que una neumonía por COVID-19. Las opacidades del parénquima unilaterales solo aparecen en estadios muy tempranos de la enfermedad. Si tenemos un paciente con varios días de síntomas, con unas opacidades unilaterales, pues es poco probable que sea neumonía por COVID-19. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que luego de la resolución de la enfermedad van a aparecer cambios fibróticos del parénquima como bandas o líneas de reticulación subpleural. Entonces, esto me pareció importante, que es como la evolución que tiene la enfermedad de acuerdo a los días que lleva de progresión. Entonces, en una fase temprana es más o menos 0 o 4 días de instaurados los síntomas, podemos ver una radiografía o una tomografía normal, o pueden aparecer opacidades en vidrio esmerilado, escasas, con pocos lóbulos comprometidos que pueden tener patrón de empedrado parcial. Ya posteriormente, durante la fase de progresión, que es entre el 5º y el 8º día, van a aumentar esas opacidades en vidrio esmerilado y van a aparecer progresivamente consolidaciones subpleurales. En la fase pico, que es a los 10 a los 13 días, aumenta de forma considerable el vidrio esmerilado y las consolidaciones, como es en este ejemplo que vemos acá, vidrio esmerilado y consolidaciones, y en este que ya tenía un patrón consolidativo dominante, y en la fase de resolución, que es mayor de 14 días posterior a la instauración de los síntomas, en el que disminuye progresivamente el compromiso en vidrio esmerilado y va a aparecer progresivamente la distorsión de la arquitectura pulmonar con bandas y líneas parenquimatosas, líneas subpleurales. Algo importante sobre el seguimiento. El seguimiento imagenológico no debe hacerse de forma rutinaria en los pacientes con diagnóstico de COVID-19. Y cuando requiramos por alguna razón seguimiento, debe hacerse con radiografía de tórax. Especialmente en pacientes con deterioro clínico es el seguimiento. Si el paciente no tiene un deterioro, no vamos a hacerle seguimiento a esos pacientes ni radiografías de tórax de rutina todos los días a esos pacientes porque primero no nos van a aportar información útil y segundo, vamos a exponer el personal de forma innecesaria. Otra para hacer seguimiento, otra indicación es cuando hay persistencia de los síntomas mayor de 10 días. Entonces es como un algoritmo final. Ante un paciente con la sospecha de neumonía por COVID-19, ¿qué vamos a hacerle? No vamos a hacerle una tomografía, vamos a hacer una radiografía de tórax. Si la radiografía es normal y este paciente no tiene criterios clínicos de severidad, se hace manejo domiciliario. Si esa radiografía es anormal, y esos hallazgos sugieren la distribución y las alteraciones que se presentan de forma clásica o típica en COVID-19 y el paciente tiene criterios clínicos de severidad, hacemos una radiografía de tórax. Si la radiografía es anormal, pero no son los hallazgos que nos hagan sospechar de una neumonía por COVID-19, le hacemos el protocolo según lo que se esté sospechando en los hallazgos radiográficos. Eso era lo que les quería transmitir de los estudios tomográficos en COVID-19. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, doctora. Súper interesante la presentación, me encantó. Realmente tenemos muy buenos comentarios de nuestra audiencia. ¿Cierto, mi coronel? Bastantes y muy nutridos. Nos escriben incluso España. Aquí estoy viendo al doctor José Daniel Sierra, que nos hace un aporte acá. Dice lo siguiente. Allá en España han visto varios pacientes menores de 40 años que debutan con pequeños focos de neumonía intersticial, ingresan con embolismo pulmonar. Esto, pues, tenemos muchos saludos acá. Darío Naranjo, Olga Rocío Beltrán, de Geraldina Tebana, y de Natalia Latorre, José Antonio López, tenemos aquí a Yomar Lima, que ya conocido aquí, ha debutado varias veces en nuestras charlas, José Rincón, Mauricio Bermúdez, que nos escribe de Tampa, Florida, Giselo Fajardo, Alejandra Sánchez, Carolina Torres, Lynn Contreras. Un saludo cordial para todos, de verdad, hacen
haberlos tenido aquí el día de hoy. Carlos, sí. Sí, mi coronel, tenemos muchas personas escuchándonos en diferentes partes del mundo, eso me alegra muchísimo. Tenemos una pregunta específicamente para la doctora Sonia. ¿La doctora Sonia se encuentra todavía conectada? Sí, Doctora Sonia, gracias. Uno de nuestros estudiantes de medicina, la doctora Lilei Vázquez, pregunta, ¿está indicado el uso de TACAR para pacientes asintomáticos para llevarlos a cirugía? Esa es la pregunta que nos hace. qué pena, no entendí la pregunta. ¿Me la podría repetir? Sí, Lilei Velázquez, que es una de nuestros estudiantes de la Universidad Militar, pregunta, ¿está indicado el uso de TACAR para pacientes asintomáticos para tamizarlos para llevarlos a cirugía? No, nunca, bajo ningún concepto, el TAC debe ser usado como tamizaje en paciente asintomático. Perfecto, esa es una muy buena respuesta, creo que estamos todos de acuerdo. Es una información bien importante porque, pues, por supuesto, ocurre en algunas instituciones. Tenemos también saludos para ti a través de nuestra aplicación de Cisco Webex. Desde el dispensario médico de Bucaramanga, Clara Gamboa, te saluda, igual que Nieves Cooking, que es una de nuestras más fieles fans, está siempre aquí con nosotros, de un auxiliar de turno de la noche. Tenemos de Claudia Patricia Garzón, nos dice que la charla es muy interesante. Las dos charlas, de hecho, han sido magníficas. En el Báser 2, Karen García y Clara Patiño nos saludan en Barranquilla. Y Marcela Pérez en Medicina Nuclear aquí en nuestro hospital. Y tenemos una pregunta de John González. Nos dice, ¿la TAC reemplaza la radiografía en COVID? La TAC tiene mayor sensibilidad que la radiografía, sí, pero el estudio de primera línea siempre debe ser la radiografía. La tomografía solo se usa en las indicaciones precisas que les anoté. Perfecto. Estamos, creo que todos de acuerdo con eso. Doctora Sonia, muchas gracias de verdad, y al doctor Jiménez. Gracias a ustedes. De verdad que muchas gracias, la charla es súper interesante y estoy seguro que benefició a todos nuestros soldados de tierra, mar y aire, y a nuestros policías, primos, hermanos que están también conectados con nosotros, y a todo el personal. Te cuento que tuviste una participación enorme, tuviste por este lado casi 200 personas en el mayor número por la plataforma Cisco Webex, y tuvimos 166. 166 en Facebook Live, lo cual es magnífico. Entonces, para las personas que nos preguntaban si las charlas van a ser subidas, por supuesto que sí. Vamos a subir las charlas esta tarde o mañana. Tenemos ahorita un montón de actividades, pero vamos a subirlas entre esta tarde y mañana. Las otras charlas ya las pueden ver en la plataforma. Nosotros tenemos en sus correos un link a través del cual ustedes pueden acceder a nuestro repositorio documental que se llama HCP. Y ahí pueden encontrar las charlas en formato PowerPoint. Por supuesto, ustedes pueden usar las charlas teniendo en cuenta los autores y dándoles el reconocimiento mientras no sea con ánimo de lucro. Eso es parte de la propiedad intelectual del Hospital Militar Central. Vamos a subirlas, yo creo que esta noche o mañana, las charlas para eso. Para todas las personas, están recibiendo en este momento los dos correos, que es el que da la plataforma, porque vimos que algunas personas no recibirían los otros, porque los lleva al spam, los correos que llegan con las fotos. Les vamos a enviar ambos correos de las plataformas y un correo de seguimiento. Les agradecemos que pues revisen ustedes sus plataformas de correo para que puedan acceder a estas charlas. Mi coronel. Bueno, entonces unas infinitas gracias al doctor Nicolás y a la doctora Sonia por lo que nos acaban de enseñar el día de hoy. Espero que haya sido muy claro para todos nosotros, especialmente que no se le manda radiografía a todo el mundo. Síntomas que toleran, comenzamos radiografía y empezamos nuestra serie de exámenes de acuerdo a lo que la doctora hace. Entonces, ya no me queda nada más que decirles que nos veríamos el día de mañana. El día de mañana vamos a hablar, o sea, no se van a salvar de radiología, no se preocupen. Vamos a tener más charlas de radiología, pero vamos a variar un poquitico los temas. El día de mañana vamos a hablar un poquitico de la parte logística. El coronel Douglas Aldemar Cáceres nos va a hablar el día de mañana sobre referencia y contrarreferencia. Él es el de enlace acá en nuestro comando de incidentes dentro del hospital. Va a enseñar esa parte que debemos tener todos en cuenta en el momento de saber cómo hago con un paciente, a dónde va, a dónde llega, cómo lo recibimos,
enviamos a los diferentes usuarios. Más adelante les diremos cómo van a estar las demás charlas. Seguiremos este ciclo de radiología que está compuesto por 5 charlas, de las cuales hoy ya tuvimos 2. Hallazgos que se pueden identificar y hallazgos en neuroradiología y tomografía del abdomen para la próxima semana. Magnífico. Entonces va a ser nuestro combo de la próxima semana, creo que es el lunes, si no me equivoco. Mi coronel, y además la charla de Douglas tiene la participación del Centro de Medicina Aeroespacial y la Unidad de Operaciones Especiales Aéreas, con mi coronel Rincón y con la teniente Camelo, una de nuestras cirujanas. Entonces el día de mañana los esperamos a todos, van a recibir la invitación el día de hoy. Tenemos otro saludo, mi coronel, nos dicen todos que la charla es muy interesante. Alejandra Palacio, nuestra enfermera jefe, nos dice presentación práctica y puntual. Muchas gracias, con mucho gusto. Mi coronel Arana dice infinitos agradecimientos. Qué bueno, sí, muchas gracias a los doctores de radiología, a mi mayor Damiana, la jefe del servicio. Nieves Supe nos dice gracias, doctor, me gusta mucho, es muy interesante. Maritza Ávila, nuestra cirujana de seno del Hospital Militar Central, dice todo muy claro, con mucho gusto, doctora. Marta Patricia Torres Herreño y Viviana Oviedo están también escuchándonos y nos agradecen, nos dicen excelentes charlas. Nos dice Marlene Roa también, todas las charlas han sido muy enriquecedoras, nos alegra mucho porque ese es el objetivo, que el Hospital Militar Central pueda llevarlos a ustedes a adquirir conocimiento a todos nuestros soldados de tierra, mar y aire, fuerzas militares, universidad militar y las instituciones que nos escuchan, además de todos nuestros escuchas dentro y fuera del país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi coronel, creo que ya vamos a terminar la transmisión. Muchas gracias a todos, se los agradezco mucho. Saludos y nos vemos el día de mañana. Gracias.